están? Qué bueno. Hoy nos toca salud, martes de salud. Está con nosotros el doctor David Kersenovich, secretario de Salud, el maestro Zoé Robledo, director general del IMSS, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y Martí Batres, director del ISSSTE. Primero nos va a hablar el doctor David Kersenovich para que todos sepamos, todos los que traemos gripa, sepamos cómo debemos de cuidarnos. Después, Clark, ¿verdad, Eduardo? ¿Empezabas tú? Bueno, entonces al revés. Eduardo primero, luego Zoé, luego Martí y luego el doctor Kersenovich. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. Con su permiso, Presidenta. Les quiero dar una actualización del proceso de compra de insumos, tanto medicamentos como material de curación, reactivos y pruebas del sector salud para los siguientes 2 años. Siguiente. Como recordarán, y nada más para refrescarles un poco la memoria, esta compra de medicamentos que iniciamos desde el inicio de la administración incluye a 26 instituciones del Estado mexicano que participan, desde las muy grandes, el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, pero también todos los institutos nacionales de salud, hospitales de alta especialidad, así como la CEMAR y Pemex. Siguiente. ¿Cuál es el avance global que tenemos en la compra de los medicamentos en sí? Recordarán, lo hemos mencionado varias veces, 4.982 millones de piezas que se solicitaron por el sector, de las cuales 3.649, el 73% fueron adjudicadas vía licitación o las mesas de fuente única y patente desde el 14 de enero y posteriormente a eso hemos venido adjudicando un número adicional de piezas que representa otro 22.5% a partir de las propuestas que tuvimos alguna deficiencia técnica o económica en la propuesta original que hemos venido corrigiendo con la industria. Y eso nos lleva a que la segunda ronda de compra que hablamos hace un par de semanas es para el 4.2% de las piezas y ahora les daré un poco del estatus de lo que esto significa. Siguiente. ¿Cómo se ve la segunda ronda de la compra? Iniciamos la solicitud de interés para cotizar desde el 27 de enero. Hicimos y modificamos los anexos técnicos para incluir a mayor potencial proveeduría, cambiando algunas condiciones para claves de bajo volumen. Hicimos una optimización terapéutica en la que redujimos casi 300 claves o tipos de medicamentos e insumos que podían ser reemplazados por otro insumo con la misma o mejor eficiencia terapéutica. Hicimos una investigación de mercado en la que recibimos más de 370 propuestas de proveeduría que ocurrió entre el 5 al 16 de febrero y hace unos días que cerramos esta investigación de mercado, inicia un poco 2 procesos. Uno es para las claves de mayor urgencia, mediante una negociación directamente con la proveeduría, a través de lo que ofertaron en la investigación de mercado, estaremos adjudicando entre el día 21 y el día 26 las claves donde potencialmente tenemos tanto urgencia como buenas condiciones de proveeduría. Esto representa básicamente la mitad de la necesidad que tenemos de las 4.2% de piezas que sobraban. Estamos y creemos que tendremos condiciones para adjudicar de manera inmediata. Y el resto se va a un proceso de licitación de claves que no son urgentes, que esperamos culmine el 19 de marzo y entregas a partir de 2 semanas posteriores a ese fallo. Eso solo para el porcentaje relativamente pequeño que se fue a segunda ronda. Pero tal vez lo más importante es la siguiente diapositiva, si me ayudan con ella, que es darles a ustedes y a los que nos escuchan y particularmente a los pacientes del sector, claridad de cómo se ven los tiempos de la entrega de los insumos de esta compra de medicamentos. Como ustedes saben, desde el 15 de enero que comenzó el resultado de los contratos y hasta el 1 de marzo, que es en un par de semanas, estamos formalizando todos los contratos, es decir, haciendo ya contratos entre cada una de las 26 instituciones y cada uno de los proveedores. ¿Por qué hasta el 1 de marzo? Porque recuerden, hay ciertas claves que estamos comprando apenas hace algunos días que fueron resultado de reparar propuestas que en la licitación no fueron adjudicadas en ese momento. A partir del 21 de febrero y hasta el 2 de marzo, lo que estamos haciendo con todo el sector es la planificación de sus órdenes de suministro. ¿Qué significa esto? Y esto es crucial, que cada clínica, cada hospital, cada centro de salud, cada lugar que requiere insumos está diseñando exactamente cuántas piezas y de qué tipo de insumo
de medicamentos, de reactivos, de pruebas, de dispositivos, va a solicitar a la proveeduría a partir de que los contratos puedan ser ejecutados. Este es un proceso no trivial de planeación, porque lo que estamos identificando, y les pongo el caso del IMSS Bienestar, es exactamente qué requiere cada unidad para que esto pueda ser notificado a la proveeduría y pidamos todo junto el 1 de marzo, que inicia la vigencia de los contratos para pedir órdenes de suministro. A partir de este proceso que estamos haciendo, empieza el 21 también, porque tenemos ciertas claves que estamos pidiendo, entregas adelantadas de parte de la proveeduría, que muy amablemente ha dicho que puede participar en entregas adelantadas. A partir del modelo de compra que hicimos, cambiamos un poco la logística. A hospitales, particularmente los grandes, y los institutos nacionales de salud, las unidades médicas de alta especialidad del IMSS, entre otros, los insumos van a llegar directamente del proveedor ahí. Y el proveedor tiene máximo 15 días naturales entre que se le solicita y tiene que entregar. Y también vamos a estar entregando directamente en almacenes estatales, esto para luego ser distribuido en la última milla, que son ya las clínicas y los centros de salud. ¿Qué significa eso? Que vamos a empezar a ver, creemos, entregas a partir del 3 de marzo, de acuerdo a lo que hemos establecido con la proveeduría, y que las entregas más grandes van a ocurrir alrededor del 15 de marzo, cuando empiecen a cumplirse los pedidos de más volumen y de mayor escala nacional. ¿Qué significa eso? Que en clínicas y centros de salud podemos esperar, más bien en hospitales podemos empezar a ver insumos a partir del 5 de marzo, con también el mayor volumen a partir del 15, y en las unidades de salud empezar a ver el mayor volumen de entregas entre el 10 de marzo y el 23 de marzo. Esto es lo que les hemos venido comentando desde que llevamos a cabo la compra consolidada, que lo que buscábamos era darle tiempo a la proveeduría, a la industria farmacéutica para producir, para distribuir, para generar sus cadenas de suministro, para entregar en estos términos. Eso sería lo que esperamos poder seguir comunicando más detalles en las siguientes semanas, pero para claridad de todos, estamos esperando entonces estos tiempos. También quisiera dejar claro que de parte de la industria farmacéutica ha habido muy buena disposición para acelerar las entregas, es decir, para no solo tener que cumplir los tiempos legales, pero para mejorarlos y eso ganarnos días para poder ver abasto mucho más temprano. Sería eso sobre el tema de la compra de medicamentos e insumos para la salud. Y si me dan la siguiente, les comento sobre otro proceso que tenemos en puerta en la Secretaría de Salud que complementa el abasto. Tiene que ver con los médicos residentes que estarán entrando a sus especialidades médicas, a sus residencias médicas para obtener la especialidad a partir de este 1 de marzo. Siguiente. En primer lugar, recordarán ustedes, para ser un médico residente, uno tiene que haber primero concursado en el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Este año pasado, 2024, este examen se llevó a cabo en 4 sedes, entre el 24 y 26 de septiembre, en Querétaro, en León, en Morelia y en Puebla. Y participaron 44,855 aspirantes. Siguiente. ¿Qué es el resultado? De estos 44,855 aspirantes, fueron seleccionados para una residencia médica 18,207, es decir, el 42% de las personas que concursaron efectivamente recibieron una oferta para ser seleccionados para esta especialidad. Del lado izquierdo pueden ver la distribución de las especialidades, donde se concentran en mayor número las de medicina familiar, particularmente para el IMSS, así como las de medicina interna, medicina de urgencias, cirugía general, anestesiología, pediatría, ginecología y obstetricia, traumatología y ortopedia, que representan las que son más de 1,000 plazas al año. De estas 18,000 plazas, de esas 18,799 plazas, 18,207 son para mexicanos, 420 son para el programa de formación a médicos extranjeros, 140 para médicos de la Secretaría de la Defensa y 32 para médicos de la Secretaría de Marina. En términos de cómo se distribuyen las 18,000 plazas en el sector, prácticamente la mitad o un poco más son para el IMSS, 30% para la Secretaría de Salud, que involucra tanto el IMSS como los institutos, IMSS Bienestar, como los institutos nacionales de salud, el 10% para el ISSSTE, el 2% para Pemex y otras que involucran en ciertos casos, inclusive la práctica privada, son el 5%. Siguiente. ¿Qué sigue ahora y cómo ha sido el proceso de selección? La primera vuelta de selección, cuando una aspirante hace su examen nacional a una residencia médica, selecciona sus prioridades en términos de qué especialidades le gustaría cursar. A partir de eso, la Secretaría de Salud y de esos resultados, entre el 21 de noviembre y el 19 de diciembre, hacen la primera asignación, es decir, asignan a residentes, a especialidades y a hospitales.
Luego, los médicos no asignados, en caso de que alguno de los de la primera ronda haya no optado por hacer efectiva esa asignación, se vuelven a asignar entre el 30 de diciembre y el 28 de enero. Esa es la segunda ronda, tanto para el IMSS como la Secretaría de Salud, que son básicamente el 70% de todas las residencias. Este es un proceso 100% automatizado. Y posteriormente, en lo que nos encontramos ahora, que es la última etapa, es ya con las últimas plazas, los aspirantes que sigan sin encontrar una plaza se presentan en una convocatoria pública de la Dirección General de Educación y Calidad en Salud para hacer la última asignación. Y este 19 de febrero se cierra ya toda la adscripción de médicos especialistas a cada una de las unidades que le toca, con el objetivo que inicien el ciclo académico este 1 de marzo. Es decir, este 1 de marzo tendremos otros 18,000 residentes médicos iniciando ya su ciclo académico en las instituciones del Estado mexicano. Siguiente. Y una cosa importantísima, porque luego ha salido públicamente que no estamos formando tantos médicos como deberíamos, es esta gráfica. Esta gráfica lo que muestra es el crecimiento del número de plazas a residencias médicas que ha habido en el sector en los últimos ya casi 15 años. En el 2011, por ejemplo, se abrían y el gobierno mexicano pagaba con una beca solo 5,999 plazas para médicos residentes. Entre 2012 y 2018 este número se mantuvo relativamente estable entre 7,000 y 8,000 plazas y como pueden ver a partir del 2021 el gobierno del presidente López Obrador prácticamente duplicó el número de plazas para aspirantes a residencias médicas, pasando de 9,480 en el 2020 a 17,910 y hemos venido creciendo a una razón de un par de puntos porcentuales cada año para que este 2025 sea el año donde históricamente formemos a más residentes en el sector. 18,799 es lo que estamos contemplando. Si me dan la siguiente. Esto en particular es la submuestra de cuántos están ingresando al IMSS Bienestar y a los Institutos Nacionales de Salud. Pueden ver además que este año tenemos un brinco adicional para fortalecer la formación dentro del IMSS Bienestar, pasando de 4,015 plazas el año pasado a 5,516 este 2025. Y pueden ver que estamos a prácticamente entre 3 y 4 veces más de lo que se formaba en 2017 para el sector salud, adscrito a la Secretaría de Salud, ya sea el IMSS Bienestar como el Instituto Nacional de Salud. Siguiente. Y finalmente, a partir de esto, esta es la tendencia dentro del IMSS Bienestar, particularmente el sector que involucra a los institutos, del número de residentes que tenemos activos. Recordarán, la residencia no es de un año, puede haber residencias de 2, 3, 4 años y por eso este 2024 que acaba de concluir, llegamos a nuestro máximo histórico de hasta 15,570 residentes laborando en el sector público, particularmente en el IMSS Bienestar. Recuerden, estos residentes no solo son estudiantes, sino son una parte crítica de la fuerza laboral que tiene el sector salud para resolver las necesidades de los pacientes en todo el país. Y afortunadamente, desde el inicio de la administración del presidente López Obrador y ahora continuando con la de la presidenta Sheinbaum, tenemos una tendencia creciente de cada vez más espacio para formar médicos, residentes especialistas, pero también una capacidad de una plantilla laboral más amplia para atender a los pacientes de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, presidenta. Con su permiso, muy buenos días a todas y a todos quienes nos escuchan. Y siguiendo lo que ha comentado el subsecretario Clark, hace unos meses, a finales del 2024, la Organización Mundial de la Salud presentó, como lo hace todos los años, su reporte sobre la Estrategia Mundial de Recursos Humanos para la Salud. El tema del déficit de médicos especialistas es un fenómeno global que se sigue incrementando y muchas de las recomendaciones que ha planteado la OMS se están haciendo en México y se están fortaleciendo ahora en el segundo piso de la cuarta transformación. Y básicamente es formar más para tener más médicas y médicos que reclutar una vez que concluyen su formación. Y sobre todo, empatar la necesidad de las instituciones como una prioridad, que es en donde se atiende la mayoría de la población y quienes tienen menos recursos, para que podamos después contratarlos. Durante muchos años, a estos números de baja disponibilidad de residencias se sumaba que se formaba para el sector privado fundamentalmente, o de una manera importante se formaban en lo público para después ser contratados en lo privado. Entonces, uno de los elementos que se corrigió
fue esa congruencia entre la formación y el reclutamiento. Y la verdad que hay muy buenas noticias. Si podemos ver la primera. Si en el 2018 el IMSS estaba ofertando año con año a razón de 4,637 plazas, para este 2024, quienes presentaron el ENARM el año pasado, como lo ha mencionado el subsecretario Clark, fueron 9,813 quienes inician ahora el 1 de marzo su formación. Es decir, de los 44,000 sustentantes, de los 18,000 que van a empezar su formación en todo el sector, 9,813 lo harán en alguna de las residencias del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto significa un incremento del 111% respecto a lo que se estaba formando antes. Y al tiempo que inician ahora el 1 de marzo, estos 9,813 médicos y médicas generales que empiezan a hacer una especialidad, pues también está el otro lado de la moneda. ¿Cuántos egresaron este año? Y es lo que vemos en la siguiente. Tenemos la graduación de 7,427, que representa un 72% más de lo que se estaba egresando en 2019. Ahora estos 7,427 es el momento en el que inicia todo el esfuerzo por su reclutamiento, es decir, por ofertarles diferentes bases en diferentes hospitales de todo el país. Algo que es importante, si podemos ver la siguiente, es cómo se hace esto. No es solamente disponer de más recursos para las becas de los médicos y las médicas residentes, porque siempre se tiene que cuidar que el incremento no dañe o no altere la calidad de la formación. Por eso de 2019 a 2025, el incremento de residentes, que pasó de 15,000 a 26,000 en todos los años, los R1, R2, R3, R4, R5, también significó contratar a más médicos y médicas, profesores, titulares y adjuntos. Hoy son 5,212, además de las sedes. Se tenía una idea de que las sedes siempre eran en hospitales de tercer nivel, centros médicos nacionales o en los hospitales regionales más grandes. Pasamos de 200 sedes a 389 sedes. Eso también significó crecer la formación en hospitales de zona, hospitales de subzona, pero también en unidades de medicina familiar, donde se forman esta especialidad que es fundamental para el sistema, que es la medicina familiar. También es importante decir que si en 2019 teníamos 760 cursos, hoy son 1,303. Ahora, y bueno, también están los centros de simulación y excelencia clínica y quirúrgica, que son estos grandes espacios en donde se forman, hay 3 en el IMSS, uno en Mérida, otro en Siglo XXI, otro en Guadalajara, en Jalisco, que es la tendencia global de hacer en la simulación, desde la simulación de una consulta hasta la simulación de un parto, de una cesárea, de una intervención en urgencias. Ahora, pasamos en la siguiente de la formación, ahora sí, al reclutamiento. Este año estamos ofertando estas 8,869 plazas de médicas y médicos especialistas. Esta es la distribución de lo que se saldrá a ofertar en unos días más, en lo que conocemos como el draft, el proceso de reclutamiento en donde acuden de todo el país a observar, a conocer cuáles son las ofertas de su especialidad en todo México, en el sistema IMSS, y entonces lograr su contratación. Todas son plazas directas, digamos que a quien se contrata ya va con una plaza. Solo lo ponemos en términos de los estados que están concentrando mayor oferta son la Ciudad de México con 1,169, Chihuahua con 748, el Estado de México con 723, Sonora 586, Chiapas 461, Veracruz 457 y Jalisco 445. La meta es que logremos el 100% de la contratación. La siguiente. Ahora, estas son las diferentes especialidades que se están saliendo a ofertar de estas 8,869 plazas. El 53% se concentra en 6 especialidades que conocemos como troncales: medicina familiar, medicina de urgencias, medicina interna, anestesiología, ginecología y obstetricia e imagenología diagnóstica.
Hace unos años, un par de años, pediatría, por ejemplo, era una de las que teníamos mayores vacancias. Hoy, afortunadamente, se ha ido logrando cubrir porque iniciamos desde 2020-21 el incremento en la formación. En la siguiente, esta congruencia que hemos mencionado tiene que ver con cuántos de los residentes se contratan. Se ha, en promedio, en los últimos años, se ha logrado un total de 86% de los egresados que se contratan. Es decir, el IMSS deja de ser la institución formadora y se convierte en la institución empleadora. Mientras que en 2019 se contrató a 5,080 egresados, el año pasado se logró contratar a 7,900, un incremento del 55%. Y si lo vemos en todo el periodo del 2019 al 24, se han contratado un total de 36,608 residentes, mismos que en su gran mayoría formó el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Para 2025, como mencionaba, se espera la contratación de los 8,869, con lo que llegaríamos a un total de 44,477 médicas y médicos especialistas contratados. Y finalmente, si nos lo permiten, pues queremos seguir difundiendo esta convocatoria 2025. El pasado 27 de enero se emitió ya esta convocatoria para el reclutamiento de residentes. Está dirigida tanto a residentes del IMSS como de otras instituciones que egresan de diferentes institutos, de diferentes sedes de formación, también de algunas de las que son en instituciones privadas. El evento de reclutamiento para los residentes empieza el 26 de febrero y concluye el 7 de marzo para los residentes del IMSS, y después se abre la etapa para residentes externos del 10 al 13 de marzo. Este registro es presencial en el Centro de Convenciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, que está aquí en la Ciudad de México, en Churubusco, y los interesados en participar pueden subir sus documentos y revisar la convocatoria completa en la página del IMSS, ims.gov.mx, y dar clic en el apartado de reclutamiento IMSS a médicos especialistas. Y finalmente, Presidenta, una noticia muy importante, también lo hemos estado haciendo desde el año pasado y lo replicamos este año, porque hay muchas plazas que se conocen como de difícil cobertura o lugares nuevos que tienen que ver con los nuevos hospitales. Una de las indicaciones que nos ha dado la presidenta es que todo lo que construyamos, equipemos y echemos a andar tenga siempre todos los médicos y médicas especialistas, es decir, hacer una muy buena planeación, no solamente desde la lógica de la infraestructura y el equipamiento, sino también de la contratación, porque de nada sirve tener un hospital con el mejor equipo y con insumos si no se cuenta con quienes son los profesionales, hombres y mujeres, que permiten que ese lugar sirva para salvar vidas, para sanar. Entonces, con este criterio es que para tanto los hospitales de próxima apertura en Ensenada, en Hermosillo, en Tuxtla Gutiérrez, en Ticul, en Guanajuato, en Ciudad del Carmen, en Navojoa y en Tula, además de Zaragoza y Puebla, se cuente con estímulos. Para estos primeros hospitales, el 1 de marzo al 26 de febrero del 2026, se dará una compensación adicional de 6,620 pesos mensuales para quienes cubran las plazas de estas nuevas instalaciones y en estos estados. En el resto de los hospitales que se tenga otros niveles de cobertura, también se están planteando estímulos del 50% para médicos especialistas y también para otros estados u otras sedes que no son de difícil cobertura, pero que también se requieren de ciertas vacantes, se están buscando compensaciones del 30%. Hace unos días, justamente el subsecretario Clark nos acompañaba en la sesión del Consejo Técnico donde se discutió esto y se veía que con el esfuerzo que se había hecho la vez pasada, se había logrado acortar en 15% la vacancia de médicas y médicos especialistas. Estamos hablando muchas veces de turnos complejos en la noche o de hospitales que están en zonas más apartadas, pero esto nos ha dado un buen resultado, teniendo una vacancia de un solo dígito de 9% que se busca cubrir para llegar siempre al 100%. Y finalmente tenemos un pequeño video de 2 minutos, si nos lo permiten, y con eso concluimos.
La jornada del reclutamiento de médicos especialistas se ha vuelto una tradición en el Instituto Mexicano del Seguro Social, consolidándose como la estrategia clave para atraer a las médicas y médicos egresados de nuestras sedes académicas. Esta labor es posible gracias a que el IMSS es el formador de médicos especialistas más grande del país. Actualmente, 26.964 médicas y médicos se encuentran realizando su especialidad en alguna de las 389 sedes académicas en el país. El próximo jueves 20 de febrero, en una ceremonia en la Unidad de Congresos del Siglo XXI, egresarán más de 7.400 médicas y médicos residentes. Como cada año, miles de médicas y médicos participan del evento de reclutamiento con la expectativa y el deseo de continuar su carrera profesional en el IMSS. En un hecho sin precedentes en 2024, se logró la contratación de 7.900 residentes para fortalecer los servicios médicos del Seguro Social para ser designados a las entidades con mayor necesidad. Para este año, el draft se llevará a cabo del 26 de febrero al 13 de marzo. Para residentes internos del 26 de febrero al 7 de marzo y médicos externos del 10 al 13 de marzo. El evento tendrá lugar en el Centro Social y Deportivo Churubusco del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, ubicado en Calzada de Tlalpan. Nuestro objetivo, lograr la contratación del 100% de las 8.869 plazas que se estarán ofertando, incluyendo las de los nuevos hospitales de próxima apertura, la contratación más grande en la historia del instituto. Si aún no lo has hecho, ingresa tus documentos a la siguiente página: www.rh.ins.gov.mx/residentes interno/. Gobierno de México. Muchas gracias, sería todo. Adelante, Martín. Buenos días, Presidenta. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. Cuando presentamos los 25 puntos para la transformación del ISSSTE, hablamos en uno de ellos del combate a la corrupción y de un conjunto de prácticas que distorsionan o distorsionaron la actividad de la institución y que estamos corrigiendo. Es el caso de la Fundación ISSSTE, Asociación Civil, que comentamos de pasada y que queremos profundizar más ahora. Adelante, por favor. Esta fundación se constituyó el 15 de noviembre de 2016 como asociación civil. Adelante. Quienes la fundan son José Reyes Baeza, que es el presidente honorario, que era el director del ISSSTE en aquel entonces, Rafael Manuel Navarro Meneses, y otros integrantes fundadores son José Narro Robles, José Ignacio Campillo, Delia Mendía Subiate, entre otros. Adelante. Actualmente la directora general es Norma Patricia Valencia, la representante legal Delia Mendías y el director de finanzas Guillermo Gómez Tagle. Adelante. Esta fundación usufructuó espacios del ISSSTE. Entre 2017 y 2018 se le otorgaron 27 espacios dentro de instalaciones del ISSSTE a título gratuito para cafeterías y máquinas expendedoras de café. Se le dieron más de 1.200 metros cuadrados y de esos 27 espacios, 15 fueron indebidamente arrendados, obteniéndose un lucro, una ganancia, sin que el ISSSTE tuviera ninguna participación en ello. Es decir, el ISSSTE le da a esta fundación esos espacios y esta fundación a su vez los renta y obtiene un recurso por los mismos, recurso que el ISSSTE no tuvo. Adelante, por favor. Más adelante, la fundación ISSSTE obtuvo unas oficinas dentro de las instalaciones del ISSSTE sin que haya mediado ni siquiera contrato, convenio, acuerdo, trámite alguno. Estando en la administración pública sabemos lo difícil que es obtener una oficina para otro ente, tiene que pasar por INDAVI, o sea, es un camino muy largo. Aquí simplemente esta fundación tiene unas oficinas dentro de las instalaciones del ISSSTE en San Fernando sin que haya mediado
ningún tipo de trámite. Adelante, por favor. En el 2017, el ISSSTE entregó a esta fundación 5 millones de pesos. La justificación fue destinar ese recurso a la adquisición de sillas de acompañamiento en hospitales, sillas de ruedas, camillas, prótesis, libros, auxiliares auditivos, en fin, es decir, todo aquello que el ISSSTE podía hacer directamente sin necesidad de ninguna fundación. El propio ISSSTE podría adquirir dichas sillas y podía destinarlas a algunos de sus espacios o derechohabientes. Adelante. En los archivos de las direcciones administrativa y jurídica del ISSSTE no existe constancia alguna de compras efectuadas con dichos recursos, o sea que el ISSSTE no tuvo ninguna información sobre esos 5 millones de pesos, ni en qué se emplearon, ni el destino que tuvieron las cosas que eventualmente se compraron. De hecho, hasta casi 9 años después, esta fundación entregó a un hospital del ISSSTE un aparato para cuestiones de la piel. Eso es todo lo que se tiene como registro de la operación de esta fundación, que tenga que ver con el ISSSTE. Adelante. Dentro de las actividades que tiene esta fundación está la de ser donataria autorizada, o sea que puede pedir donaciones, obtener donaciones, deducirlas de impuestos para quienes hacen las donaciones, ayudar para que deduzcan impuestos a quienes hacen esas donaciones, utilizando el nombre del ISSSTE. Adelante, por favor. Por otra parte, quiero comentar que comenzó el proceso de recuperación por parte de la institución de sus funciones y del deslinde con la Fundación ISSSTE desde la administración pasada. Ya desde el 8 de mayo del 2023 se presentó una demanda para recuperar los espacios entregados en comodato. Adelante. Esta demanda tuvo como consecuencia la recuperación de los espacios no arrendados. Esto ocurrió a fines del 2023. El 28 de septiembre de 2023 se dio la orden de devolución de espacios otorgados en comodato en general. El 9 de octubre de 2023 se dio una condena al pago de daños y perjuicios. Estas son resoluciones de jueces. El 25 de agosto de 2023, no obstante, el ISSSTE presentó denuncia penal por ocupación indebida de las oficinas del ISSSTE. Son los procesos que comenzaron ya desde la administración pasada. Adelante, por favor. Luego tenemos como parte de este proceso, ya en la presente administración, ya con nosotros, que el 13 de noviembre de 2024, como director general, solicitamos a esta fundación dejar de utilizar el nombre del ISSSTE y desocupar los inmuebles. El mismo 13 de noviembre solicitamos a la Secretaría de Economía revocar el nombre Fundación ISSSTE. El 6 de enero de 2025 solicitamos la entrega de las oficinas en el complejo de San Fernando, que está pendiente, por cierto, por una suspensión de un juez federal. Adelante, por favor. Luego, el 24 de enero de 2025, el juez que ha llevado estos casos aprobó la ejecución forzosa, incluso con uso de la fuerza pública, de los espacios no reintegrados al ISSSTE. El 4 de febrero de 2025 se notificó la terminación anticipada del convenio que se estableció en 2018 y el 5 de febrero de 2025 la denuncia ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno por posibles faltas de corte administrativo. Adelante, por favor.
En estos últimos días, con la resolución del juez, se han recuperado espacios que estaban siendo arrendados a empresas con cafeterías y servicios de este tipo. Entonces se han recuperado estos espacios. El 7 de febrero en el Hospital Ignacio Zaragoza, el 8 de febrero en la Clínica de Medicina Familiar de Villa Álvaro Obregón, el miércoles 12 de febrero en el Hospital Regional 1 de octubre, el 13 de febrero en el Hospital Centenario de la Revolución Mexicana, el 14 de febrero en el Hospital Fernando Quirós y el 15 de febrero en el Hospital General de Tacuba. Es decir, estos espacios se han venido recuperando apenas recientemente en días pasados, que son los que nos entregaron. Adelante, por favor. En las cafeterías estaba colocada una lona que decía esto, que los recursos se utilizaban para equipar con sillas cama hospitales del ISSSTE, que era una forma de justificar la presencia de estas cafeterías. Sin embargo, como ya comenté, esos recursos de las cafeterías nunca llegaron al ISSSTE. Adelante, por favor. Tenemos como procesos pendientes de culminar la recuperación de 8 espacios. Afortunadamente ya recuperamos de los 15 que estaban pendientes 7. La recuperación de las oficinas que se encuentran en San Fernando y la cancelación del permiso para la utilización del nombre del ISSSTE. Adelante. Termino señalando que el caso de la Fundación ISSSTE es uno de esos ejemplos representativos del proceso de privatización y saqueo de instituciones públicas que ocurrió durante el periodo neoliberal, cuando los propios funcionarios públicos crearon instituciones privadas de intermediación para desviar recursos públicos que podían haberse invertido directamente desde las instituciones públicas. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Martín. David. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Cada año en esta época invernal padecemos infecciones respiratorias agudas y eso se repite año con año y es causa de mucha morbilidad y mortalidad de las personas, algunas que están en mayor riesgo que otras. De tal manera que desde el principio de la administración nos encargaron, nos encargaron ver el aspecto de cómo podemos prevenir y fortalecer para no enfrentarnos al mismo problema. Les recuerdo que en estas épocas invernales hemos padecido influenza, hemos padecido COVID, hemos padecido, como verán dentro de unos momentos, mortalidad por casos en forma importante. Entonces, el primer aspecto tiene que ver cómo prevenir que eso no ocurra y en la segunda parte de la presentación, cómo podemos identificar en forma temprana los casos para evitar que tengan un desenlace fatal. La siguiente, por favor. De tal manera que la estrategia que se siguió en prevención por instrucciones de la presidenta Sheinbaum fue empezar la vacunación contra influenza y contra COVID a las 2 semanas de haber iniciado esta administración en forma temprana en el mes de octubre. ¿Cómo hemos avanzado hasta la semana 18? Que vamos en las 2/3 partes de la prevención y verán después por qué queremos presentar ahora en 2/3 partes del proceso para fortalecer la atención primaria. A la semana 18 se han aplicado casi 30 millones de vacunas contra influenza en todo el sector y hemos logrado alcanzar una meta de vacunación de 83.27%. El otro aspecto importante de la vacunación contra influenza es que por primera vez estamos usando una vacuna
tetravalente contra todos los serotipos de influenza. Y además esta vacuna ha sido ya fabricada en México. La vacunación de este año es con vacuna que se fabricó en México y que cubre todos los estándares internacionales descritos. A partir de esto, me pasa la siguiente diapositiva, les muestro cómo se ha comportado los casos de influenza comparados con los mismos periodos en años anteriores. En 2021 y 2022 teníamos 136.409 casos, que fue el periodo más severo que tuvimos de influenza. El siguiente año disminuyeron a 69.169 casos. El año pasado a 36.974, y en la vacunación que empezó en octubre 24 hasta la fecha, llevamos 31.039 casos. O sea, se ha logrado disminuir los casos de influenza en el país. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué ha pasado con el COVID? Con el COVID han ocurrido distintos factores. A la semana 18 de vacunación se han aplicado casi 6 millones de vacunas de COVID, teniendo un avance de 83.27% en la vacunación de COVID. ¿Por qué se ha disminuido el COVID? Por una parte por la vacunación, por otra por la inmunidad por rebaño, la gente que ya tuvo COVID durante periodos anteriores al actual, pero toda esa mezcla, incluyendo cambio climático, etcétera, ha resultado, me pasa la siguiente diapositiva, por favor, vean el comportamiento que hemos tenido en casos de COVID y la importancia de iniciar en forma temprana la vacunación universal. En 2021 a 22, que fue el periodo de mayor casos, tuvimos registrados 295.268 casos, disminuyeron después a 67.693. Parte del año pasado tuvimos 15.145 casos y en la actualidad documentados tenemos 3.065 casos, es decir, casi el 1% de lo que padecimos en la epidemia que tuvimos de COVID en la pandemia. Y eso se ha logrado entre la vacunación, la inmunidad por rebaño y el mismo cambio climático. La siguiente, por favor. ¿Por qué presentar esos datos? Porque seguimos teniendo casos que cuesta trabajo diferenciar entre enfermedad respiratoria aguda, y aquí les muestro algunos de los resultados del análisis cuando cualquiera de nosotros presenta un cuadro gripal. Si se dan cuenta en esta diapositiva, todos tienen malestar general, tienen cefalea, y uno entra en la duda de decir, ¿estaré teniendo COVID, estaré teniendo influenza o tengo un resfriado común? De los datos que tenemos, los pacientes que tienen COVID generalmente tienen fiebre y tienen poco dolor de garganta y poco catarro y congestión nasal. Tienen las manifestaciones generales de gripe. En cambio, el que tiene mayor severidad en fiebre, dolor de garganta, catarro y congestión nasal, las tres cosas, es el paciente que tiene influenza. Y el que tiene resfriado común también tiene dolor de garganta en menor cantidad, catarro, pero pocas veces tiene fiebre. Muchos, cuando tenemos un cuadro gripal sin fiebre, probablemente estamos teniendo una gripe común y corriente. La pregunta es, ¿cuándo me hago una prueba para influenza y una prueba para COVID? Y hay grupos de la población que sí requieren hacerse, ante la duda, una prueba por ser más susceptibles. Son pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, que cuando tienen la duda requieren hacerse la prueba. Pacientes que están en tratamiento con cáncer deben de hacerse la prueba. Personas mayores de 70 años de edad. Pacientes que están en lista esperando un órgano para ser trasplantado o pacientes que están ya trasplantados.
niños prematuros o todo niño que se hospitaliza por una enfermedad respiratoria aguda y finalmente personal de salud que está en contacto con el resto de los pacientes. El resto de la población tiene que tratar en los primeros 5 días de darse cuenta de qué tipo de padecimiento tiene y no tiene que recurrir necesariamente a hacerse una prueba de influenza o de COVID. La siguiente, por favor. El tratamiento de los cuadros gripales es fundamentalmente sintomático, con la administración de analgésicos, paracetamol o ibuprofeno, pero muy importante más abajo, no usar aspirinas, porque las aspirinas pueden desencadenar cuadros hemorrágicos en las personas que tienen cuadro gripal. Es mucho mejor paracetamol e ibuprofeno. Pueden usar descongestionantes o humectantes nasales, mentol, miel, eucalipto o irrigación con soluciones salinas nasal, irrigación nasal. Algún expectorante, usos de jarabes que tienen acetilcisteína y sobre todo mantener una hidratación adecuada. No es recomendable el usar jarabes o pastillas que tengan codeína tratando de suprimir la tos. Tampoco deben de usarse esteroides para tratar de desinflamar y sobre todo no se debe de utilizar antibióticos a menos que en niños haya la sospecha de que tengan afección en los oídos, otitis o de que tengan sinusitis. Estas cosas son de atención primaria y cómo reconocer en forma temprana ante un cuadro gripal. Con la ayuda de todos ustedes en relación a esto, esperamos poder terminar en las 6 semanas que falta del periodo invernal con las cifras hacia la baja en forma importante en la presencia de cuadros severos. En este momento no tenemos un problema de hospitalización ni problemas severos en relación a la infección, gracias a las medidas preventivas y al reconocimiento temprano. Esto. Listo. Bueno, ahora sí ya, nos vamos. Nos vemos mañana. Buen día a todos y a todas.